Bueno, estamos acá en el atelier de Carlos Daniel Pallarol. Estamos acá, tenemos el placer de estar en tu taller. Contanos qué se siente ir por la vida con este apellido de tanto peso, pero que a la vez vos te has hecho de tu propio prestigio. Es una responsabilidad a medias, porque yo, mi apellido lo he vivido y de hecho el trabajo, mi oficio, siempre lo viví con muchísima naturalidad. Entonces no me genera ningún tipo de presión. Sí, te puedo decir, me da muchísimo gusto, lo siento como una responsabilidad porque, bueno, yo soy séptima generación de esta familia, elegí este oficio como mi medio de expresión artístico. ¿No sentís que haya sido como impuesto, sino Jamás. que es algo que lo elegiste por gusto? No, jamás. ¿Y a qué edad más o menos sentiste que era parte de Yo a los tu 5 años sabía que iba a ser orfebre. Ah, lo tenías. Sí, claro era desde muy chiquitito, me encantaba, para mí era como entrar a un parque de diversiones. ¿Tenías acceso al taller de tu papá, de tu abuelo? O sea, sí, te criaste obviamente ahí. me cuidaba muchísimo para que yo no me lastime, me daban bolsitas, siempre lo cuento esto, pero me daban bolsitas de clavitos y maderas, entonces yo ponía clavitos uno al lado del otro como si fuera un orfebre, como cincelando, jugando un poco. Como que juega con los ladrillitos. Jugaba al orfebre y me encantaba. O sea, yo me escapaba del colegio a la tarde. Mi papá en esa época tenía un taller en Lomas de Zamora y me iba al taller. Mira qué lindo. ¿Cuáles fueron tus primeras obras o eso que decís? Esto fue lo primero que hice, que me Que dio yo recuerdo de orgullo. chiquito, hacía muchas cosas para mi abuela, la mamá de mi Mira, papá. de regalo. Porque ella tenía una casa que vivía cerquita del taller, en el mismo terreno, pero adelante. Y entonces, cosa que yo hacía, cosa que le llevaba. Aparte, mi abuelo falleció cuando yo tenía 5 años o 6, yo lo recuerdo, pero tengo un vago recuerdo de mi abuelo Carlos. Y quedó ella, y ella era como lo más cercano que yo tenía, más allá de mi padre, y mis tíos, que eran los que me contaban sobre lo que hacía mi abuelo, Claro. y bueno, los trabajos que había hecho. Entonces yo hacía las piezas y las llevaba, y ella como que me daba el ok, para mí era como Claro. la aceptación, ¿no? Buscaba la aceptación de ella, porque era la esposa de Carlos El Pallarol gran- Jr. Y le hice, me acuerdo, una espumadera, Ay, me muero, hice qué todos los lujo. agujeritos. Sí, era La veías todos los cocinar agujeritos. mucho. Sí, me ayudaron los artistas que estaban trabajando ahí con papá y yo hice todos los agujeritos de la espumadera y el palito lo quemamos para que quedara negro, lo enceré y yo se lo llevé como si hubiera hecho una obra. ¿Y cuántos años ultra. tenías? Y debía tener 8 años. Chiquito. Después, bueno, cincelaba, calaba, pero calar es cortar, ¿no? Como si fuera el cejelín, antiguo cejelín, que era lo que usaban para cortar telgopor. Yo lo usaba con una cigarrita así, hacía dibujos o me daban dibujos de Disney, por ejemplo. Tipo rompecabezas, yo los cortaba todos y me hacía mis propios rompecabezas. Y bueno, jugaba al orfebre, pero así fue como aprendí, y pegándome muchos martillazos, ¿no? O Los sea, primeros, empezaste haciendo cáliz, leí por ahí, cáliz de misa. bueno, pero eso era ya más como grande, ya más a partir de los 13 años. Ya como a tu ver, trabajo, más como... el aprendizaje, por lo menos como aprendí yo aprendí al mejor estilo medieval. O sea, barriendo, cebando mate, y en esa época Como que la la gente no antigua, tenía, que te decían, te tenés que fumaba, hacer de mucha gente abajo. fumaba, te mandaba a comprar cigarrillos. Sí, yo era el hijo del dueño del taller, pero Sin preferencia. no, absolutamente. Y era como lo que correspondía. ¿Y hoy Entonces, yo agradeces aprendía eso de mirando. esa escuela? ¿Crees que te dio ciertos valores que... Creo que hoy sí, creo que es dándolo? importante. O sea, yo sé cómo se barre. Claro. O sea, cuando vos le tenés que enseñar a alguien a barrer, vos tenés que Claro. haber barrido. Si no, ¿cómo sabes si barrió bien, por ejemplo? Claro. Y bueno, Hay habilidades que se adquieren y hay otras que se heredan. ¿Vos qué crees que heredaste y qué crees que fuiste adquiriendo de tus maestros? yo estoy convencidísimo que hay muchas cosas que son genéticas, pero que si vos no las desarrollás, Sí, pues yo creo que a los pasás 5 por la vida años sin- es un poco genético, ¿no? Esa habilidad. Puede ser, pero yo la desarrollé porque el hecho de poner clavitos, no sé cuántos Sí, la miles de clavos la después, práctica claro, y y- de martillarme, ojo, me pegué unos cuantos martillados, tenía los dedos, las uñas negras muchas veces. Pero bueno, así es como se aprende, es como andar en bicicleta. O sea, lo que tiene que ver con lo ortodoxo es que vos, cuando aprendés un oficio de manera ortodoxa, es que primero sos esclavo de la técnica. Sí. Y después, con los años, cuando te pones cómodo, cuando ya Claro. sentís que la habilidad se desarrolló, pones esa técnica a tu disposición y ahí puedes hasta generar, si tenés suerte y la capacidad como para lograrlo, hasta tu propio estilo. Pero creo que es la mejor manera, un oficio la mejor manera es aprenderla de manera ortodoxa. Dibujar mucho y bueno, y horas y horas. Mirá, Miguel Ángel Buonarroti decía que para ser un buen artista se necesita
5% de inspiración y 95% de transpiración. Ah, mira. ¿Vos coincidís con este pensamiento? Absolutamente. Y Picasso, una vez le pusieron una entrevista y le preguntaron que cuándo se inspiraba él, cuándo le venía la inspiración, y decía, generalmente me sorprende trabajando. Qué bueno, O sea muy que, bueno. no, eso estoy absolutamente convencido. O sea, Totalmente. vos podés tener aptitudes, pero si no las desarrollás, no es mágico, no viene, te tocan la varita y sos orfebre o pintor. Seguro, O sea, es un poco eso. Ahora, ¿cómo desde chiquito de estar, así como vos decís, con los clavitos y todo, cómo llegar a intervenir un bastón presidencial, por ejemplo, y estar entregándoselo a Alfonsín como símbolo de la democracia? Yo la primera pieza que hice en plata la hice a los 13 años. De ahí en adelante empecé a colaborar con papá en su taller y él tuvo la generosidad de permitirme trabajar ahí. Él es el que empezó a hacer los bastones de mando en la época de la democracia hasta hoy en día. Un hecho histórico. Y él tuvo, digamos, la generosidad de permitirme golpear, así como me permitió golpear en su momento la patena, me acuerdo que le entregaron junto con el cáliz a Juan Pablo II cuando vino a la Argentina. Caído por el era país, chico, ¿no? yo ahí yo no era un oficial. Claro. Pero bueno, él me permitió participar y bueno, también tuve la suerte de estar ahí en la entrega, en el caso de Alfonsín, y bueno, fue muy lindo eso. ¿Y en qué otras obras así importantes de la historia argentina hay un poquito ahí del sello de Carlos Pallarol? Mío, y bueno, el altar de la Catedral de Buenos Aires, una obra mía. Contanos el significado de esa esa obra, de la cruz central con la gama y beta. Y es una obra muy grande, tiene 3 metros 5 milímetros por 65 de ancho el frente y los dos costados son de 2 metros 10. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esa obra? Yo lo empecé en el 98, me lo encargó el cardenal Quarracino, junto con Norberto Silva, que era el arquitecto encargado en ese momento de la reconstrucción y la restauración de la catedral. Cuando me aceptaron el diseño, lo empecé a hacer y terminé para el jubileo del año 2000. O sea, tardé 2 años en hacerlo, tanto el altar como el púlpito. Y vos me hablabas de, bueno, cómo es el simbolismo. Hay muchos simbolismos en el altar, tanto en el altar como en el púlpito. La ornamentación tiene obviamente que ver con lo litúrgico, pero también con lo arquitectónico. La Catedral de Buenos Aires por fuera es neoclásica, como la Madeleine de París, pero por dentro es ecléctica. Conviven un montón de estilos. Eso fue trasladado a tu obra también. Claro, los que más predominan dentro de la catedral son el Renacimiento italiano y el Barroco. Entonces yo quise volcar esos estilos al diseño del altar de la catedral. Pero además está la parte que tiene que ver con la Eucaristía, con la mesa del sacrificio, con lo litúrgico. Entonces hay un montón de elementos que tienen que ver con la liturgia. Como es una obra tan grande, yo la pensé como escultor, no como orfebre. Eso se lo debo a mi maestro Carlos Trota, que ya no está con nosotros, pero que me dejó sus enseñanzas. Y me enseñó a ver con criterio escultórico, porque al ser una pieza tan grande es para verla de lejos y de cerca. Cuando vos entras a la catedral, lo primero que ves es el altar. Ves un bloque de plata de 3 metros y lo primero que llegás a ver, o cualquier persona que tenga un poco de vista, ve la cruz central, el alfa y el omega. ¿Eso qué quiere decir? Cristo, principio y fin de todas las cosas. En resumen, la obra es un poco eso. Claro, la idea es que mis obras siempre yo pretendo que transmitan cosas, que cuenten historias y que tengan vida propia. En este caso, cuando vos entrás, el mensaje es ese: Cristo, principio y fin de todas las cosas. Cuando te empezás a acercar, empezás a ver las guardas clásicas del Renacimiento italiano, los chapones ornamentales barrocos con uvas y trigos, cuerpo y sangre de Cristo. Y bueno, todos esos elementos que tienen que ver. En los costados te encontrás con los peces, que tienen que ver con el milagro de los peces y los panes, pero también con el famoso anagrama Ictius, que era el pescadito que dibujaban los cristianos en la época de la persecución romana en la tierra y lo borraban para que no los maten, ¿no? O sea, era para identificarse porque estaban prohibidos. Si te agarraban, ibas a los leones. Entonces, tiene un montón de elementos que tiene que ver. Y el púlpito tiene muchos elementos en sistema, como se dice ahora, con el altar, con la diferencia que en el centro están los 4 evangelistas, porque como es la besa de la palabra, están los 4 evangelistas. Es un poco un resumen de lo que es el altar de la catedral. O sea, cada obra es cada detalle bien pensado y
como un resumen de toda esa historia que se quiere Sí, contar. eso se hizo, bueno, vos me decías de diferentes pedido. momentos. Sí, obviamente el cardenal Corrachino, y había una agrupación privada que fue la que puso los fondos para hacer eso. Pero, por ejemplo, también dentro de la catedral hay un homenaje que se le hizo a los muertos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, o sea, el Holocausto, y también las bombas que se pusieron en la AMIA y en la Embajada de Israel. Es un homenaje que se le hizo a todas esas víctimas y que es muy importante. Está en una de las naves dentro de la catedral, en la nave donde está la Virgen de Luján, porque el cardenal cuando falleció pidió que pusieran ese mural, la Virgen de Luján, que también le hicimos nosotros, y hay un homenaje que le hicieron también a él de la Catedral de Avellaneda, del pueblo de Avellaneda, que lo quería mucho. Ahora, en todas estas obras que muchas son a pedido, ¿hay un poco de creatividad tuya y un poco de lo que te piden? ¿O vos pones las condiciones? ¿Cómo te manejas? No es un tema de condiciones. No, a ver, la gente que se Siempre acerca a mi dentro de tu taller arte, claro. a encargarme una obra, una cosa es que vayan a comprar una pieza a mi local, Claro, y que otra ya cosa es la que vengan a elijan. pedirme, o sea, yo siempre digo, si tenés el sastre que te puede hacer el traje a medida, Claro, es porque lo dejas trabajar a él, claro. Aprovechalo. No, pero cuando, digamos, vienen con la idea, y sobre esa idea yo trabajo, y me dan muchísimas, generalmente me dan muchísimas. ¿Pero alguna vez te negaste a hacer algún tipo de trabajo que no te pareció que era tu estilo? O lo que No, una sola vez me negué a hacer un trabajo para un señor que me pidió que le hiciera unas cucharas y que quería que tuvieran la esvástica. Y yo dije, no va conmigo. No va te conmigo. equivocaste de taller. Le dije. Sí, no va No. con vos. Discúlpeme, yo ese tipo de trabajos no hago y no lo hice. Muy bien. Y también vi que estuviste con el tema de la moda. ¿Cómo fue eso de incursionar en el tema de la moda Bueno, y el tema- empezar lo a hacer, fue como un gustito? Yo hice como un gran quiebre cuando yo hice el altar de la catedral. Sí. ¿Eso en qué yo año tenía fue? y en el 2000. En el 2000. Yo tenía alrededor de 30 años y yo hice un quiebre bastante importante porque yo estaba muy conforme con lo que había hecho, estaba feliz porque además yo estaba compartiendo con 3 generaciones más de mi familia trabajo dentro de la catedral. Claro. Yo soy séptima, pero soy la 4ª generación en Buenos Aires. Claro, Soy la antes séptima, en España. Claro, soy la séptima de Cataluña. Claro, De 1750, pero los primeros payasos que vienen a Argentina vienen en 1804. claro. El que se termina quedando después entre idas y venidas es José Pallarols Torras, que es mi bisabuelo. Claro, que él vino de Cataluña. Claro, sí, Claro. somos Bien todos catalán. descendientes de catalanes. Yo a partir de que hago el altar de la catedral, muy conforme con lo que había hecho, me doy cuenta que cualquier persona que no supiera que le había hecho un chico de 30 años en el siglo XXI, podía perfectamente creer que se había hecho en el siglo XIX, en el XVIII o en alguna de las reconstrucciones de la catedral, que fueron varias. Entonces no me sentía representado por esa obra como artista de esta época. Entonces yo, que siempre lo digo, ¿qué queda para los arqueólogos? O sea, si yo hago solamente piezas que parece que fueron hechas en el siglo V, en el XVIII, en el XVII... Es como que venís con lo tradicional, pero también rompés Entonces empecé ese a molde romper, para- quise empezar a romper, a quebrar ese Esa estilo estructura. y empezar a generar piezas que tuvieran que ver con mi época. Entonces ¿Y qué hiciste, por ejemplo? empecé a trabajar en moda, empecé a trabajar con electrónica, empecé a hacer punteros láser, hice pendrives, fundas para celulares, no voy a decir la marca, pero bueno, hice fundas para celulares. Empecé a trabajar con vino, o sea, todas cosas que tenían que ver con Más esta con lo época, actual. con lo actual. Laburé mucho con moda y ahora estoy trabajando mucho con cine. ¿Y algún pedido romántico así muy especial que te haya llamado la atención? ¿Todavía existen esos románticos que le dedican algo a su enamorada? Sí, absolutamente. Hay muchos románticos que vienen y me piden rosas. O Contanos flores, la anécdota, o flores. O sea, no la anécdota, sino la historia de esta tradición familiar de bueno, en el caso de las regalar. rosas de plata, o sea, de las flores, es una tradición catalana. Nosotros, ya te dije, somos de Barcelona. Y el día de San Jordi, que si no me equivoco es el 21 de abril, 21 de abril. en Cataluña se celebra cuando las mujeres, para celebrarlo, las mujeres le entregan un libro a los hombres y los hombres le entregan una flor, una rosa. Bueno, Entonces, como mi familia generacionalmente han sido todos orfebres, hasta donde tenemos documentación, cada uno le regaló siempre una rosa de plata a su mujer. Yo siempre en chiste digo, como son catalanes, dicen que somos amarretes, Una sola claro, vez le regala tiene una sola que- vez de plata y después le regala más flores en toda la es vida. una preciosa, Pero no, como el para tema- perpetuarlo en el tiempo, digamos. Como Sí, hablábamos sí, nosotros. somos muy románticos. Muy románticos. Creo que eso lo heredé también, de ver como ha sido mi padre con
con sus mujeres, con vos sus novias también. también, porque ha tenido unas cuantas, y yo con mi esposa y con mis novias. Y también, bueno, he leído las memorias de mi tatarabuelo y mirá qué también, interesante. de hecho, él cuando se le declara a Carolina, lo que le dice, yo no tengo riquezas, la única riqueza que tengo son los 10 dedos de mis manos, de mis dos manos, y son todas tuyas. Y es lo Si que aceptás, sí, o sea, fueron a una plaza, obviamente Ay, con las qué matronas lindo, atrás, me encanta. o sea, yo eso lo leí en las memorias, ¿no? ¿Él escribió De sus cómo- propias memorias? Sí, son divinos, son muy lindos. Y en una parte cuenta cómo se le declara a Carolina. ¿Y te le sentís ofrece- identificado con ese romanticismo familiar? Absolutamente, me acuerdo y me emociona. ¿Dónde podemos ir a ver tus obras? ¿Tenés algún lugar físico donde haya parte de tu trabajo? Sí, bueno, está mi local que está ahí en la calle Paraguay. Paraguay, en la- Florida. Sí, es Paraguay, Florida, en las Galerías del Sol. Y si no, por internet también pueden ingresar a Obvio. la página. Sí, en el Facebook, está como Carlos Pallarols, o sea, hoy por hoy Sí, las claro, vamos a tener comunicaciones... que hacer como una especie de museo de los Pallarols con las obras. Eso se tiene que hacer. Es Bueno, yo impecable, me sería ocupo de divino. hacerlas, que se ocupe otro de Claro. hacer el museo. Vamos a gestionarlo.